Dicen que cuando dos almas gemelas se encuentran, el mundo puede colapsar. Y si dicho encuentro ocurre entre dos eruditos, más vale que el mundo comience a temblar. Dos jóvenes de alma vieja. Daniel Escoto y Joseba Buch. Dublineses. Por Ibero 90.9. Muy buenas noches, bienvenidos a Dublineses. Les habla, como todos los lunes, en esta hora liminar de la noche, Joseba Buch, y me acompaña como siempre en este programa mi querido coconductor. Hoy le toca el papel de coconductor, Daniel Escoto. Mi querido Joseba, buenas noches, bienvenidos a Dublineses. Toca hablar de poesía. Toca hablar de poesía el día de hoy, y para hablar de poesía tenemos en cabina también al doctor Juan Alcántara, que acaba de descansar porque acaba de salir de la coordinación de licenciatura. Luego nos toca hacer estas cosas de gestión. A Juan le tocó durante muchísimos años. Y un aplauso caluroso por esa gestión. Un aplauso caluroso. Ha consolidado muchísimo el programa de licenciatura de nuestra universidad en letras. Y también, bueno, ahora ya se va a poder dedicar a la que es su auténtica pasión, que es la poesía. Y, es el que coordina todas las líneas de investigación, los coloquios de poesía que hay en nuestra universidad. Y encima también es viejo conocido del programa. Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a su programa. Bienvenido. Bienvenido, Juan. Pues el día de hoy es un programa ciertamente especial porque tenemos como invitado al poeta español Javier Pérez Gualias, y lo tenemos como invitado transoceánico porque lo tenemos enlazado por teléfono en razón de que acaba de sacar un libro que traducido al mexicano sería W, ¿sí? Probablemente en España sea W. Ahora nos contará Javier Pérez Gualias al respecto. Es un libro publicado por la editorial Vaso Roto y tiene importancia para México porque, bueno, se distribuye tanto en México como en Estados Unidos como en España. Sí, es el libro más reciente de Javier Pérez Gualias, recién salido del horno, ¿no? Y, bueno, lo primero, pues saludar a nuestro invitado con esta llamada que tendemos a través del océano. Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes desde España. Encantado de estar con ustedes en el programa Dublineses. Pues un placer, Javier, tenerte por acá, y yo quisiera que nos fueras contando un poquito, al principio, pues que hablemos un poco del libro en general. ¿W o W? ¿Cómo le decimos en España? En España es W. W, ¿no? ¿Y la W por qué es? ¿Es por el Gualias? En principio sí, es por el apellido Gualias, pero lógicamente el apellido es el apellido de mi abuelo paterno, a quien está dedicado el libro, a Roque Pérez Gualias, y a partir de ahí se coge como ejemplo, bueno, pues para hacer un repaso de lo que es un álbum familiar y traer a través de los recuerdos y la memoria, pues todo lo acontecido en los años atrás. Sí, es un apellido ciertamente pues sonoro y extraño en España, ¿no? ¿De qué origen es este apellido Gualias? Es un apellido, sí, peculiar, que se concentra en un pueblecito del oeste de España, de la provincia de Salamanca, en Macotera, y de dónde procede no está muy claro. Hay quien habla de que es de origen anglo-germánico, o hay incluso quien opina que procede de los visigodos. El caso es que procede del norte y se asienta una concentración de Gualias, por decirlo así, en este pueblecito que digo, Macotera, en la provincia de Salamanca, y después ya mis abuelos se trasladan al norte de la provincia de Cáceres, a Plasencia, de donde procedo yo. Sí, Plasencia. ¿Cuál es el gentilicio de Plasencia? Perdón, Javier, porque nunca sé si es placentino, plasenciano o cómo es. Placentino. Placentino, ok. Bueno, Javier, pues vamos a hacer un poco la descripción del libro para ir entrando en materia. Es un libro escrito en versículos. Es una forma novedosa en tu forma de escribir poesía, porque yo tuve la ocasión, ahora que estuve por allá en Semana Santa, de leer un poemario que antologó Eduardo Moga, el director de la Editorial Regional de Extremadura, que se llama Otrora, en el que más o menos él hace un recorrido por tu obra en general, y pues uno no ve versos de este estilo, como los que encuentra en W o W, en mexicano, porque normalmente tú no frecuentabas el versículo, por lo que veo en otras obras, ¿no?
Cierto, es verdad que mi poesía ha ido evolucionando desde el verso muy breve, encanecido casi, hasta llegar a esta especie de versículo o prosa poética, en muchos casos fragmentaria. La razón en este libro concretamente es que lo que se intenta es reproducir pues esa especie de recuerdo, de memoria, apareciendo a lo largo del libro incluso muchísimos poemas o bastantes poemas que no tienen puntuación, otros casi semipuntuados. Entonces eso responde al fluir en cierta manera irracional de los recuerdos y de la propia memoria. Además, por ejemplo, en este libro no aparece una estructura definida, como sí ocurre en prácticamente todos mis poemarios anteriores. Aunque sí que es verdad que en libros como Arrojar Piedra o Alcázar, que son los que aparecieron anteriormente a W, ya se frecuenta el versículo, el verso largo, la prosa poética, etcétera. Javier, ahora que leía W, que disfruté mucho, algo me pasó y me resuena cuando mencionaste lo de lo fragmentario. Hay algunas frases u oraciones que francamente me gustaría hurtar para usarlas como epígrafe para algún otro texto que fuera mío, para citarlas, porque francamente tienen una gran fuerza expresiva, una gran fuerza sonora. ¿Cómo fue el proceso creativo para ensamblar, digamos, los discursos, el discurrir de estas imágenes en cada uno de los poemas del libro? Bien, yo suelo trabajar bastante con la intuición. El poema surge de una manera un tanto irracional, es decir, podríamos hablar de un caballo desbocado, y a partir de ese momento pues hay que ir puliéndolo a través del manejo del lenguaje para que pues acabe siendo en definitiva un poema comprensible, pero que tenga fuerza expresiva, como bien dices, que transmita los sentimientos que en este caso pues yo he pretendido transmitir, pero siempre teniendo como centro la imagen, la metáfora, en la que el término real imaginario tenga puntos de conexión, pero esos puntos ni se pierdan en el infinito, pero tampoco sean tan palpables como que pierdan esa fuerza expresiva de la que me hablas. Entonces, poco a poco el poema va apareciendo por sí mismo hasta que yo considero que se ha producido ese equilibrio y el texto responde de cara al lector lo que a mí me interesa también como primer lector del poema. Javier, yo tengo mucha curiosidad por saber, por escucharte a ti leyendo tus propios poemas en voz alta. Yo creo que coincidirás con nosotros en que la voz del poeta es el vehículo privilegiado para darle vida al poema y para proyectarlo tal como el poeta quiere que se escuche. A menos que uno sea Octavio Paz. De manera que me gustaría mucho que escogieras alguno de los poemas del libro y lo leyeras en el micrófono para que lo escucháramos por acá. Sí, encantado. Mira, tengo ahora mismo aquí el libro y lo he abierto por una de sus páginas, y concretamente aparece el poema titulado Cecilia. Como digo, a lo largo del libro van apareciendo miembros de mi familia, y en este caso pues coincide que es el poema dedicado a mi madre, y que dice así, lo leo con mucho placer. Cecilia, toqué el gesto de tu carne, sentí tus pasos perdidos sobre la casa, sentí la música de la muerte. Ahora la muerte me habla cambiando por turno sus nombres. Sobre las tablas ya en silencio, en penumbra te sentí llegar, a tientas. Sobre los zarzales en flor, amé de nuevo tu vientre, apreté tus manos. Esperé la calma escondido en el bajo bosque de la sequedad y la angustia, porque los niños no estamos hechos para el dolor blando de las púas de los peines.
ni para los días imposibles, nunca para los días imposibles. Los niños jamás estaremos hechos para la congoja, ni el caminar hacia atrás de los cangrejos, ni para el revolar moribundo de los paracaídas. Acércame una palabra tuya, una palabra que aleje de mí el mercurio de los hospitales, sus demonios y mis miedos. Llévame, madre, al fondo circular, donde se manifiesta la consternación. Unge mi frente con un pellizco de sal, para nacer de nuevo, para que se tapone esta herida, esta brida de lumbre incandescente entre tu cuerpo y mi cuerpo, entre tu voz y mi voz, y tu ausencia, que ya persevera más allá de lo justo. Muchas gracias, Javier, por esta lectura tan sentida. Hablábamos en Semana Santa que Cecilia también se llama mi mujer, y yo le saqué una foto al poema desde allá, desde Cáceres, y se lo mandé, ¿no? Y quedó también muy conmovida, porque la poesía tiene esa facultad de moverse en el terreno de lo ambiguo, ¿no? Cuando es buena poesía, ¿no? Y puede prestarse a muchas lecturas, ¿no? Más allá incluso de lo anecdótico, ¿no? También hay una cosa que yo quisiera que abundases un poco al respecto en este programa, ya que te estamos dando un poco a conocer al público mexicano. Uno, cuando escribe poesía, hablaste justo del caballo desbocado. Qué bueno que te acuerdas de los caballos y la plática que tuvimos allá en aquella mesa redonda memorable. Hablas del caballo desbocado, y luego cómo la labor del poeta es una labor como de orfebre, ¿no? Que con el cincel va puliendo efectivamente y dando esa forma, ¿no? Que finalmente acaba siendo esa forma trabajada sobre el lenguaje, que finalmente acaba siendo el poema. Sin embargo, también uno, cuando hace esta labor, esa traslación de la forma, está siempre discutiendo con un canon, ¿sí? Con cierta canonicidad, es decir, con un cúmulo de lecturas que la conciencia del poeta trae detrás, y con las que discute o con las que de las que abreva, ¿no? Entonces yo quisiera para el público mexicano que fuéramos igual haciendo un poquito un recorrido de cuál es tu canon, o sea, de dónde vienen tus formas, independientemente de tu impulso afectivo, que claro, obviamente es lo principal y lo que hace singular finalmente a la poesía. ¿Dónde empiezas tú esta relación con la poesía? Porque alguna vez que platicábamos por allí en circunstancias muy agradables, con cervezas y vinos y tortillas de patata por en medio, tú nos contabas que habías tenido muy buenos maestros en la Universidad de Extremadura, ¿verdad? Correcto. En la Universidad de Extremadura se formó en los años 80 ya del siglo pasado un grupo de estudiantes venidos de distintas poblaciones de la comunidad autónoma, y curiosamente pues tuvimos efectivamente grandes maestros, y me acuerdo perfectamente pues del profesor Juan Manuel Rozas y de don Ricardo Senabres en Pere, y a partir de ahí ellos aglutinaron y fomentaron la lectura y la poesía en la propia facultad de un grupo de jovencitos, estamos hablando de 20, 22 años, y bueno, nos llevaron por el camino, por la senda, yo creo correcta. Tanto es así que a día de hoy, pues en Extremadura y a nivel nacional, y publicando con mucha frecuencia, diría yo, pues de aquel grupo han quedado bastantes poetas. Luego se publicó en Extremadura una antología que se tituló Antología de Jóvenes Poetas en el Aula, y yo creo que eso ya fue fundamental, porque éramos muy jóvenes, todos inéditos, y que además podíamos ver en Cáceres a poetas pues de la talla de Pepe Hierro, de Claudio Rodríguez, de Félix Grande. Entonces, claro, convivir, poder leer en una misma situación con estos poetas es un incentivo, yo creo, sobresaliente. A partir de ahí, bueno, pues ya las lecturas de la facultad, el magisterio de Rozas y Senabre, como digo, y luego, por supuesto, pues muchísimas lecturas. Si tuviera que hacer un recorrido, pues empezaríamos con los novísimos que aparecen en la antología de Castellet en los años 70. He leído y me interesa muchísimo toda la poesía de José Ángel Valente, la poesía silenciaria
por supuesto también Ullán, la poesía de Antonio Gamoneda, el Círculo de Valladolid en torno a Miguel Casado como magnífico crítico y Olvido García Valdés. En definitiva, bueno, pues he entrado en contacto con un tipo de poesía alejada a lo que supuso casi el canon y el boom, y había que luchar contra ello, que era la poesía de la experiencia o la poesía de la cotidianidad, y frente a ello, pues buscando siempre un imaginario anclado en la metáfora, en la imagen, por ejemplo, de Rafael Pérez Estrada, malagueño genial, o de Juan Carlos Mestre y el círculo, como digo, de Gamoneda, de la poesía del frío en León, o también, bueno, pues me interesa también en otro sentido la poesía de Enrique Falcón o de Risman. En definitiva, aunque leímos a los grandes poetas sociales como Ángel González o Pepe Hierro en su momento, pero yo después he ido abriéndome hacia una poesía que tiene que ver con el encuentro entre filosofía y poesía, para configurar, lógicamente, pues un pensamiento personal y colectivo, pues yo creo que hacia la resistencia, ¿no? Tanto la resistencia personal como una resistencia colectiva, que yo creo que es lo que hoy en día más me mueve y más me interesa, aparte de otros conceptos que podríamos hablar de ellos, como pues influencias claras, analogías. Y también tengo que decir que desde que Extremadura, Cáceres, pues está en la periferia, y hasta hace poquito, cuando ya llegó lo que es Internet y todo el desarrollo informático, pues nos era muy difícil a los que vivíamos en la periferia entroncar y enlazar con los poetas de la centralidad, es decir, los poetas que vivían en las grandes ciudades, como podía ser Madrid o como podía ser Barcelona. Hoy en día todo eso pues se ha resuelto, es mucho más sencillo, y yo creo que eso también se nota en cómo los jóvenes pues hoy desarrollan tanto la lectura como la escritura. Javier, tú nos has hablado con mucha precisión de los poetas españoles que has leído y que te han formado de alguna manera, que son tu ambiente, pero yo quisiera preguntarte también si leíste y si te interesaron, si han tenido un papel en tu formación, en tu misma escritura, los poetas latinoamericanos, si crees que de alguna manera, no sé si te parece que sería muy importante que los poetas latinoamericanos, los mexicanos por supuesto, leyeran a los poetas españoles y que también los españoles leyeran a los poetas latinoamericanos. Finalmente se trata de una misma lengua. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Este tema se ha suscitado en algunos encuentros que se realizan aquí en España, concretamente en mi ciudad, en Plasencia, y es cierto que está llegando ya con bastante facilidad la poesía y la literatura hispanoamericana, cosa que no ocurría años atrás. Bien, es verdad que bueno, yo en la facultad estudié varios años asignaturas concretas de literatura hispanoamericana, donde bueno, pues leímos con fervor, pues por ejemplo a César Vallejo y a Octavio Paz, bueno, todo lo que fue el boom narrativo y lo que no era el boom narrativo, es decir, otros novelistas que se leían menos, pero que para mí incluso resultaron mucho más interesantes, como Juan Rulfo o Rómulo Gallegos, y a partir de ahí, pues sí que es verdad que me interesa muchísimo la poesía hispanoamericana, latinoamericana, pero aquí se encuentra difícilmente. Yo he estado repasando un poquito y bueno, pues me he encontrado que Galaxia Gutenberg publicó una antología, yo creo que muy bien hecha, por Eduardo Milán, que se titula Pulir Huesos, y bueno, pues ahí aparecen ciertamente algunos poetas muy interesantes de México, porque es una antología sobre acoge a distintos países latinoamericanos. Y luego a quien sí he leído, pues incluso coincidí con ella en un encuentro, es a Rocío Cerón, y bueno, y no mucho más, la verdad. Ahora también sé que en Vaso Roto, y tengo pendiente de lectura, se ha editado una antología de
de mujeres mexicanas, 17 poetas mexicanas, que entre 1964 y 1985, que la publica Rodrigo Castillo en esta misma editorial en la que ha aparecido W, en Vaso Roto. Por lo tanto, sí que va llegando la poesía latinoamericana, y en concreto la mexicana, pero debo reconocer que no es fácil, Ahora que la mencionas, mandamos un saludo a Rocío Cerón, que ha sido colaboradora de esta estación en varios momentos. Ha sido conductora, incluso de un espacio ya extinto hace algunos años. Javier, además de las referencias literarias y de poesía que nos das, con las que se comunica tu propia obra, tu propio quehacer, hay otras experiencias estéticas, artísticas, el cine, la pintura, la música, con las cuales también te alimentas para crear, o dirías que tu obra se basa más en las referencias de las letras? Bien, teniendo en cuenta que mi interés está siempre rondando la imagen, la metáfora, es decir, la creatividad más pura y la plasticidad en el poema, yo creo que es algo que se aprecia. Desde siempre he tenido una tendencia a relacionarme con pintores, con artistas plásticos, con grabadores, y de hecho pues he publicado algunas cosas, por ejemplo con Juan Carlos Mestre, que es un grabador, artista plástico, pintor leonés, muy interesante, además de magnífico poeta. Pues he editado una edición de uno de mis libros, Cazador de Luna, que lleva 6 aguafuertes originales del propio Mestre. He trabajado también con otro artista plástico que se llama Javier Roz, que es placentino como yo, con Rafael Carralero, que es un pintor salmantino, impresionista, y incluso pasé temporadas en su casa, y de esa estancia pues surgió una serie de poemas que pertenecen a uno de mis libros. En definitiva, la relación entre lo plástico, lo pictórico, lo visual y mi poesía, yo creo que siempre hace un camino de ida y vuelta, y me interesa muchísimo todo ese mundo y toda esa relación. Sí que es verdad. ¿Cómo trabajabas específicamente con estos artistas visuales? ¿Qué venía antes? ¿Las letras o las imágenes, por decirlo así? ¿La letra o la música, como diría el refrán? Yo he huido siempre de escoger pues unos elementos pictóricos o plásticos para mis poemas, pero sin embargo sí que he trabajado algunas veces con, por ejemplo, el último libro que he publicado, que lo ha publicado la editora regional de Extremadura, que la dirige actualmente el poeta barcelonés Eduardo Moga. Pues me ofreció hacer un libro con una serie de fotografías de naturaleza de José Antonio Marcos, sobre una comarca, las Urbes, del norte de Cáceres, del norte de la provincia de Cáceres. Y ahí sí que trabajé sobre las fotografías, pero siempre desde el impresionismo, desde la creatividad, desde la imagen, desde la evocación. Huyo del realismo y de la descripción en ese sentido. Y sí que es cierto que otras veces, en otras ocasiones, pues lo que hemos hecho ha sido poner al servicio de lo plástico la poesía, pero a la vez yo entregar los textos y que el poeta trabaje sobre ello, que es el caso de la edición de Cazador de Lunas que hizo Juan Carlos Mestre con sus grabados. Qué bueno que citas, Javier, las Urdes, porque las Urdes sí es un terreno conocido en México por Buñuel, ¿sí? Claro. Buñuel, que tuvo una trayectoria muy importante en México como cineasta, pues uno de sus primeros documentales es justamente sobre esta zona de Extremadura. Es curioso porque en México se piensa, muchas veces cuando se dice que alguien es español, inmediatamente pensamos en gente del norte de España, porque la última migración española fue de ahí.
ahí. Sin embargo, Extremadura tiene mucha importancia en México. Cortés fue extremeño. Exacto, Cortés fue extremeño, Pizarro fue extremeño en Perú, ¿no? Y bueno, en la configuración de la Latinoamérica primera. Es una lástima que se haya perdido la relación cultural. Yo creo que tuvo esto que ver, y no sé qué opines, Javier, estamos a punto de ir al corte, pero esto tuvo que ver con la Guerra Civil Española y con que pues se rompieron relaciones, ¿no? Ahora tú justamente hablabas de Pepe Hierro, de Claudio Rodríguez, de Félix Grande, y son poetas prácticamente desconocidos. Habría que hacer una labor muy importante para recuperarlos para México, porque en México nos quedamos con la generación del 27, que fue los que vinieron para acá. Sí, claro. Y entonces ocurrió eso. Lo mismo, y en ese sentido quiero partir una lanza a favor del trabajo de nuestro querido amigo Mario Martín Gijón, con los poetas españoles que se desarrollaron en México a raíz de la Guerra Civil Española y que llegaron muy jóvenes aquí, como Tomás Segovia, como Ramón Xirau, como Luis Ríos, ¿no? Me acuerdo de unos libros de Ángel González en los que hablaba de Luis Ríos, una de las pocas intentonas de llevar a Luis Ríos a España, ¿no? Entonces esto, no sé, muy brevemente, Javier, porque tenemos un minuto escaso antes del corte, si quieras abundar algo de esto que te estoy comentando. No, es cierto, pero no pienses que esto ocurre solamente fuera de España. Es decir, muchísimas personas aquí, en nuestro país, se quedaron en la generación del 27. Se quedaron en Lorca, se quedaron en Alberti y se quedaron en Aleixandre. Y nada más. Y a partir de ahí, bueno, pues parece que hay como un vacío que ahora yo creo que está resurgiendo, está renaciendo, pues gracias a las redes sociales, a la informática y a la facilidad que hay para obtener la información. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que habría que hacer una reivindicación clara y clarificar el panorama poético español, que es verdad que nacemos, o por decirlo de alguna manera, muchas generaciones surgen a partir del 27, pero que luego se forman con la poesía sobre todo de los 70, y en mi caso concreto pues con la poesía más tangencial de la poesía social y de los 70, y a partir de ahí con todo lo que he comentado anteriormente. Pues muy bien, muchísimas gracias a Javier Pérez Gualias por compartir con nosotros esta primera mitad del programa. No se vayan porque va a haber más. Tenemos toda una segunda media hora para seguir platicando al respecto. Esto es Dublineses y les habla Joseba Bug. Vamos al corte. Corley se detuvo bajo el primer faro y miró torvamente hacia el frente. Luego, con un gesto grave, extendió una mano hacia la luz y, sonriendo, la abrió para que la contemplara su discípulo. Una monedita de oro brillaba sobre la palma. Dublineses, por Ibero 90.9. Cómo latió mi corazón mientras él corría hacia mí a campo traviesa. Corría como si viniera en mi ayuda. Y me sentí un penitente arrepentido. Porque dentro de mí había sentido por él siempre un poco de desprecio. Dublineses, por Ibero 90.9. Bueno, pues estamos de regreso en Dublineses. Estamos hablando del libro de Javier Pérez Gualias, W o W, traducido a la mexicana, publicado por la editorial Vaso Roto. Este libro de reciente manufactura, recién sacado del horno, que encontraremos en las principales librerías de México y de Estados Unidos, y por supuesto de España también, porque Javier Pérez Gualias está hablando con nosotros desde el otro lado del charco, vía telefónica. Me acompañan en cabina Dani Escoto y Juan Alcántara, que se pelean ávidamente por preguntar al poeta. Entonces vamos a darle la palabra a Juan, porque vamos, Juan. Por orden de ¿cómo se dice? De ascendencia intelectual, ¿no? Bueno, indiscutiblemente, Juan antes. Okay. Javier, una cosa interesante de tu nuevo libro de W es que, aunque es evidente que tú eres un autor culto, un poeta culto, sin embargo, no es un libro libresco, digámoslo así, o literario. Es decir,
Hay algunas citas, por supuesto, algunas explícitas, otras escondidas, pero en general lo que prevalece en el libro, tú lo definiste como un álbum familiar, pues son las experiencias vividas, lo biográfico, el contenido de tu propia vida. Eso me parece pues muy interesante y algunos poemas son muy claros al respecto de lo que estás hablando, poemas sobre tu padre o sobre tu madre o sobre algunas experiencias infantiles, pero por ahí yo quería preguntarte sobre, me parece que no solamente estás hablando de tus recuerdos, sino que esos mismos recuerdos se han convertido en una especie de mitología personal. Y en ese sentido yo quería preguntarte sobre algunas cuestiones que se repiten en el libro y que parecerían oscuras, pero seguramente tienen mucho sentido. Por ejemplo, se repite esa cuestión de la mesa de mármol. Y otro motivo que se repite continuamente, o en varias ocasiones, es el de la lana, esas imágenes de la lana. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Me parece muy interesante tu lectura, Juan, y me alegra de verdad esta pregunta. Empezaré por la segunda. Mira, la cuestión de las lanas es que mi abuelo, Roque Pérez Gualias, era lanero. Es decir, los que llegaron del norte hacia Salamanca, primero fueron arrieros, y mi abuelo concretamente, bueno, pues se hizo lanero, y entonces bajaban al norte, al sur de Salamanca y norte de Cáceres, es decir, a la Sierra de Béjar y a Plasencia, a vender las lanas. Entonces yo en mi casa siempre escuché todo lo que tiene relación con la cuestión de las lanas. Yo fui con mi padre pues a repartir las sacas de lanas a los pueblos. Entonces yo vi varear la lana para los colchones y la borra con la vara de mimbre que aparece constantemente en mis poemas. En definitiva, son elementos que han formado parte de mi infancia. Lo que sí que es verdad que a lo largo del tiempo, pues todo como que parece que quedó soterrado, guardado, y en un momento determinado yo creo que era el momento de que esto aflorara y de recuperarlo. Ciertamente la poesía tiene esa magia de recuperar todas estas cuestiones y darles una nueva vida, probablemente diferente a como fue en realidad. Pero claro, es que a mí no me interesaba hacer un relato biográfico de mi realidad, sino evocar todo aquello que bueno, en definitiva yo tenía dentro y que era necesario sacar. Y la imagen de la mesa de mármol es que en mi casa siempre, en la casa de mis padres, siempre hubo una mesa camilla, que llamamos aquí en España, que era una piedra pues entera de mármol blanco, con un canal en el borde. Y en esa mesa, no aparece en el libro, pero hacíamos las cuentas a lápiz, escribíamos, allí comencé a escribir. Es decir, todo tiene un significado aparte del propio de la mesa como reunión familiar, todo lo que tiene que ver con la comida, con el alimento, pero el alimento además en general. Entonces son elementos que sí que es verdad que se van repitiendo, pero que responden a algo muy sentimental, muy emocional, pero por otra parte a mí me interesa que trascienda y que sea también poético y que sirva o funcione en cualquier lector. Bueno, en realidad yo voy a decir, como dicen los orates que van a las presentaciones de libros, yo más que una pregunta tengo un comentario. Me gusta. Muy bien. Bueno, es muy mexicano. Me gustaría leer algunas de las frases de las oraciones que decía al principio del programa, que me gustaría hurtar, que tienen una fuerza individual más allá de que los poemas estén muy bien logrados. Comienzo. De poco sirve haber amado tanto en otro tiempo. Va la siguiente. La vida, a día de hoy, es una grieta abierta en un muro blanco, un pan de ayer que coquetea con el sol de la mañana. Y en el mismo poema, la muerte es una pequeña aldea ardiendo en el esternón del universo, una idea perdida en medio de un libro, escrita acaso en el caparazón blando de una tortuga boba que se extingue o en el amor fingido de un poema. Y una última,
El insomnio es un grillo en el oído de los ancianos. Me gustaría preguntarte, Javier, ¿tú cuando escribes vas leyendo en voz alta lo que va resultando o esto es un derivado? A mí me ayuda cuando leo poesía en general, y lo disfruté particularmente en la tuya, leerme estos poemas en voz alta. Hay una sonoridad implícita, aunque uno no tenga que leerlos en voz alta. Sí, bueno, muchísimas gracias por la lectura. Desde luego, yo leo los poemas en voz alta. Es verdad que es cuando están bastante avanzados, es decir, cuando ya está el ritmo conseguido, incluso para matizar o corregir pues ese ritmo, ¿no? Esos pequeños detalles que pueden quedar. Pero sí, es cierto que leo los poemas en alto. Es más, también hago que me los lean en casa para ver cómo suenan. Yo creo que una de las claves de la excelencia de la poesía es que tenga un buen ritmo y que llegue de manera fónica, diríamos, de una forma muy potente al lector, y que obliguen incluso al lector a leer, como bien dices, en voz alta, a escucharse, porque yo creo que eso ayuda mucho a la emoción y a transmitir la fuerza expresiva que debe tener el texto. Yo extendería tu comentario de la buena poesía, que tiene este ritmo, también a la prosa, ¿cierto? La buena prosa quizá tenga el ritmo de la poesía, como pasa en el muy conmemorado en estos últimos días 100 años de soledad, que sí tiene esta calidad poética en ese sentido de ritmo, aunque debo decirlo, cuando en las cabinas de esta estación de radio hemos grabado fragmentos de 100 años de soledad, es extremadamente difícil porque son frases muy largas, son oraciones larguísimas y llenas de esdrújulas. Claro. Esa principal característica y esa cualidad de la prosa de García Márquez lo hace muy difícil de leer para cualquier ser humano porque se acaba el aliento, ¿no? No necesariamente se presta para lo sonoro de una manera fácil. Sí, bueno, pues engarzando un poco con lo que nos comparte Dani, voy a decir algo que observo yo y que tiene que ver con algo que has dicho tú, Javier. Comentabas antes que una de tus influencias principales fue la generación de los 70, la de los novísimos, ¿no? Con la famosa antología de Castellet. Yo me acuerdo que esa antología fue la primera que yo leí cuando por ahí de los 16 años resolví que quería ser poeta, y efectivamente dejé de leer a Lorca y a todos los del 27, que eran los que nos imponían en clase, y a Gustavo Adolfo Bécquer y demás, ¿no? Entonces, compré aquel libro en una librería que había en la Plaza Mayor de Cáceres, que ha desaparecido. Ahora es muy triste porque hay una sucursal como de banco o algo así. Cada vez que uno pasa por ahí dan ganas de llorar, porque era una librería maravillosa. Compré aquel libro y encontré una poesía completamente distinta, ¿no? O sea, completamente distinta a lo que normalmente nos enseñaban, a las rimas, al neopopularismo. Era una poesía. Ahora, esa poesía tenía un rasgo muy particular, que es algo que se llama el culturalismo, ¿no? Es decir, que la poesía empieza a ser una reflexión sobre la propia producción de la cultura, y esa poesía, un poco a la Cavafis, tenía como ciertas reflexiones historicistas, giraba en torno a ciertos objetos de arte, a ciertas películas, a ciertos momentos pues no sé, de la pintura, ¿no? Sin embargo, en este libro tuyo, Javier, yo observo que estás completamente desnudo de esa operación culturalista, ¿no? No sé si quizá en el momento de enunciación haya algún rastro de eso, pero no hay para nada una especie de referencia a otro lugar de la cultura. No sé si puedas abundar un poco de esto. Sí, lo que me dices, yo matizaría que sí es cierto que el arranque por edad puede ser con los novísimos, y lo que impactó, desde luego, la poesía de Perallín Ferrer, la poesía de Guillermo Carnero, pero, sin embargo, mis primeros libros fueron culturalistas. De hecho, yo tengo un libro que se publicó y que se titula Impresiones y Vértigos de Invierno, y es un libro con muchísimas referencias de este tipo, pero claro, llega un momento en que uno tiene que buscar su propio camino. No es lo mismo la lectura que se producen a los 25 o 27 años que 20 años después. Entonces yo, ya hace muchísimos años que abandoné ese tipo de poesía, porque
porque no me interesaba mucho. Sí que le agradezco pues lo que me aportó como lector o como primer lector de poesía casi, ¿no? Que el lector que se acerca por primera vez a una serie de poemas, como bien dice, diferente a lo que habíamos estudiado en el instituto, a lo que habíamos leído, aunque sí que es verdad que a mí del 27, por ejemplo, me interesó mucho y me gusta mucho el Lorca de Poeta en Nueva York, o de Alberti de Sobre los Ángeles, o el surrealismo de Alisandre. Juan Ramón me parece maravilloso en todo su recorrido, pero sobre todo me interesa también el diario de un poeta recién casado. Es decir, que esas son las lecturas que a mí me van inclinando hacia un tipo de poesía que yo creo que es el que he realizado, pues diríamos a partir de los años 90. Entonces el culturalismo yo creo que se aprecia poco. Y por otra parte te diría que en W o en W, pues es que el libro pide o pedía otro tipo de lenguaje, porque es algo muy específico, muy emotivo. Incluso, pues he huido de un cierto lenguaje o de una cierta expresividad más oscura, de la utilización de lo irracional, que quizás se vea con mucho más peso en libros míos anteriores, y efectivamente lo he desnudado, incluso de citas. Lleva una cita al principio que abre de José Ángel Valente y una que cierra de Antonio Gamoneda. Es decir, quería que el libro fuera lo más desnudo posible y lo más clarificador, pero porque yo creo que es la manera de responder pues a la espita que generó este libro, ¿no? A la reflexión, y yo creo que es lo que hace el libro sobre mi memoria, sobre todo lo que en él hay. Digamos que las imágenes que evoca el libro, los poemas, podrían referirnos a cualquier familia de clase media del siglo XX de país de habla hispana, ¿cierto? Correcto, sí, perfectamente. Sobre todo teniendo en cuenta de que somos un país que en los años 60 sufrió una emigración tremenda hacia Centro Europa, que aparece, por supuesto, también en poemas del libro. Las relaciones filio-paternales, las relaciones entre padres e hijos, yo creo que son evidentes y que todos las hemos vivido de una manera similar. Entonces yo creo que sí, que las personas que tengan una cierta edad y una cierta memoria aquí en España, leyendo este libro, el lector puede sentirse perfectamente identificado. Javier, yo quería preguntarte sobre un sustrato temático que también percibo en tu libro. Se nota a veces en el vocabulario, algunas imágenes tienen referencias, digamos, cristianas o católicas. Hay particularmente un poema que se llama Uno y Trino, en donde parecería estar evocada una estancia en un internado y haber referencias también a una educación católica. Pienso que a ti te tocó vivir tu infancia todavía en el franquismo, y quizá ese sustrato temático aparece como, un aspecto poco agradable de tu libro, es decir, poco agradable de recordar, ¿no? Doloroso u opresivo de alguna manera. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, me parece muy interesante lo que dices, y es cierto. Es decir, si nos situamos en una familia de la posguerra tardía española, pues en los años finales de los 60, principios de los 70, muchos de los niños o de los adolescentes que vivíamos en este país, pues la única manera que teníamos de estudiar era marchar a un seminario, por ejemplo. Entonces sí que es cierto que yo pertenezco a una familia numerosa, de 6 hermanos, y 2 de los 6 hermanos, pues mis padres se vieron obligados a enviarnos a muchísimos kilómetros de nuestra casa para que pudiéramos estudiar. Entonces es verdad que ese enfrentarse a una realidad
a cierta orfandad, pues aparece en el libro. Y no es nada en sí contra el catolicismo o contra la religión católica, sino más bien es una terapia a través de una crítica, o simplemente de hacer visible aquellas vivencias. Y está claro que aunque he intentado hacerlo a través de pinceladas y a través de imágenes muy alejadas en alguna medida de la propia realidad, pues transmiten lo que yo buscaba, que era la sensación de angustia y de orfandad que yo viví durante esos años. Sí, Javier, pues muchas gracias por los comentarios. Yo quisiera también, yo que me ha tocado hacer como la parte historicista en este programa, ir haciendo un poco tu prosapia, ¿no? Tu origen, ¿no? De dónde viene tu discurso, cuáles han sido tus lecturas. Y a mí me gusta mucho esto y sobre todo en radio, este asunto de la polémica, ¿no? Y hay algo que observo que desde el primer momento en esta lectura del canon tú descartas, ¿no? Que es la poesía de la experiencia, ¿no? Que muy poca gente en México, bueno, claro, obviamente los lectores acérrimos de poesía sí saben lo que es, ¿no? Pero mucha gente no lo sabe, ¿no? La poesía de la experiencia, podríamos decir que empieza con Jaime Gil de Viedma, ¿no? Y va desarrollándose, ¿no? Hacia poetas ahora muy mainstream como Luis García Montero, ¿no? Que son como un poco los dueños del decir poético en España, sobre todo de esta vertiente. Ahora, yo te quería un poquito que nos describas qué es la poesía de la experiencia y por qué tú te apartas de ella. Y una segunda reflexión es si no crees que la poesía de la experiencia es una mala lectura de algo que era mejor en un principio, ¿no? Porque yo siento que hay poetas como Ángel González, como Jaime Gil de Viedma y como el propio, incluso Carlos Marzal, que tenían todavía algo que era mucho más complejo que esta lectura de segundo orden que resultó en esta poesía súper cotidiana, súper pedestre, ¿no? No sé qué opines. Sí, claro. Mira, acordándome ahora de nuestro amigo Julio César, bueno, pues sacó una antología que ha titulado Limados, y que bueno, que está Mario también ahí. Sí, efectivamente, está Mario Martín Gijón, está Ángel Cerviño, es una serie de poetas, podríamos llamar tangenciales, o que se han apartado un poco del canon. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de las etiquetas, por ejemplo, la poesía de la experiencia, pues efectivamente, para mí hay poetas muy interesantes. Por ejemplo, el desaparecido Javier Egea, del grupo Granadino, me parece un poeta excepcional, que además, bueno, pues apareció por primera vez en una antología muy breve, pero muy linda, titulada La otra sentimentalidad. O por ejemplo, Luis García Montero, hombre, pues es un poeta relevante. Es decir, otra cosa es que a mí no me interese como escritor, es decir, como poeta yo no escribiría ese tipo de poesía, pero sin embargo, pues en determinados momentos puedo agradecer pues alguna lectura. O el poeta que acabas de citar, Carlos Marzal, tiene un libro que a mí me parece un libro muy interesante, que creo recordar el título es Metales Pesados. Sí, efectivamente, sí, es eso. Entonces, no se trata tanto de decir poesía de la experiencia o de la otra sentimentalidad, no, sino simplemente que yo no estoy por la labor de hacer el caldo de cultivo pues a una poesía que no me interesa. Por ejemplo, no me interesa lo anecdótico, no me interesa la poesía ramplona, la poesía fácil, y con esto no quiero decir que toda la poesía de la experiencia sea así, sino que ha derivado, yo creo, en gran medida en eso, porque también lleva razón en que no se ha sabido leer. Y dentro de la poesía de la experiencia hay buenos poetas, pero luego muchos poetas de los 90 en adelante, pues podemos considerar, como dice Julio César Galán, que son epígonos de este tipo de poesía, y claro, han derivado pues en una poesía que realmente a mí no me llama la atención. La poesía de la experiencia es, para los que estamos menos familiarizados con el término, aquella que tiene como base temática la vida cotidiana, la calle. Ahí te va un verso memorable. Tú me dices amor, yo cojo un taxi. Claro. De Luis García Montero. Javier, nos gustaría que nos leyeses otro poema.
No puede decir para que establezcamos el momento dialéctico con la poesía de la experiencia. Muy bien. O la tía Chofi de Jaime Sabines, ¿puede ser? Así, Jaime Sabines es como un poeta de la experiencia. Es casi como José Alfredo. A ver, entonces, Javier, por favor. Sí, mira, voy a leer un poema que se titula Hombre. Y dice así. Como el de Blas de Otero. Exactamente. Ok. Ahí está, ahí sí hay culturalismo, no me había dado cuenta. A ver, sí. Bueno, la palabra hombre también puede referirse a otras. Ok. Lo leo. Hombre. Ahora soy un hombre hostigado frente a mí mismo. Me dispongo a mirar fijamente el cielo. Sobre mis espaldas oigo el zumbido de una vieja hélice y el ralo resplandor de todos los proyectiles. Ahora miro hacia lo alto y te reclamo a ti, letra ya pronunciada en medio del páramo, en soledad solo. El frío ha encallado el llanto piar de los pardales. Las nubes y los cielos solo copulan en eternos desencuentros. Un hombre se toma el pulso a sí mismo, se descose los pespuntes con los dientes, se coge a sí mismo de la mano, se palpa, se aprieta, apenas se siente vivo. Deambula ávido de esperanza por los azules de la luna al mediodía, por las tristes trincheras de la pena, por las islas sumergidas de otra edad, por los invernaderos del cansancio, dolor y pájaros en la cabeza. De poco sirve haber amado tanto en otro tiempo. Se derrama la luz como un líquido encendido entre los árboles por el corazón de este hombre solo, mientras busca el lado fresco de la sombra, camino de las huertas, junto al río. Áspero tránsito para el que no espera nada del pertinaz ruido de las nueces. Terrible para el que ya no le debe nada a la esperanza. Muchas gracias, Javier, por compartirnos este poema. No sé si alguno de los invitados quiere decir algo más. ¿Qué sigue, Javier? ¿Qué estás escribiendo ahora? Pues ahora acabo de publicar estos 2 libros, con lo cual ahora estoy en plena promoción de ambos, W y otro libro que es escrito con luz, al que me he referido antes, de fotografías y poemas. Y ahora estoy pues intentando ultimar un nuevo poemario, que en principio tiene el título, no sé si provisional, bueno, en principio es provisional, que es El insecto ámbar, y que esperemos que esté finalizado pues para finales del verano. Pues muy bien, Javier. Obviamente los poemas de W o de W son de hace ya tiempo, ¿verdad? O sea, supongo que te pasará como a todos que las gestiones editoriales implican un largo y lento animal, ¿no? Que diría Jaime Sabines. Sí, efectivamente. Sí, bueno. Sí, se ha demorado bastante. Es decir, W estaba concluido en el año 14. Okay. Y bueno, pues han sido 3 años hasta que ha salido a la luz. Sí ha tardado bastante en publicarse. Entonces, bueno, pues a lo largo de esos años he ido pues confeccionando este libro que está ya en el último tramo para darle una escritura, si no definitiva, casi. Hay un efecto de delay cuando ocurre esto en el proceso editorial. ¿Cambiarías algo o hubieras cambiado algo de último momento ya cuando sale el libro a la luz en 2017? ¿O decidiste mejor dejarlo tal cual como acabó en 2014? En ese sentido yo tengo te iba a decir que tengo un problema. No sé si es un problema o es una virtud. No tengo ningún inconveniente en retocar los libros. Si se hace una edición nueva o una reimpresión, procuro no revisarlo a conciencia, pero sí que si en alguna lectura pública o en algún momento releo un texto y matizo algo, no tengo inconveniente en corregirlo. Llamémosle... Es algo... Perdón, llamémosle neurosis porque es problema, pero también es virtud, o al revés. Pues no sé. Hombre, a mí me gustaría más que fuera virtud. Bueno.
pero es algo con lo que aprendí ya a convivir hace tiempo. Al principio sí que pensaba, bueno, pues lo que se edita, editado está, pero no me encontraba a gusto con ello. Entonces yo creo que el problema será si alguien se dedica a revisar mi obra en algún momento, pues la cantidad de variantes y de modificaciones que se va a encontrar. Pero yo creo que en cada momento el poema pues lo pide y hay que hacerlo, pues por respeto a uno mismo y por respeto al lector también, ¿no? Entonces en ese sentido sí que no procuro, pero sí que se me da el caso de tener que modificar y cambiar y variar. Pues muchísimas gracias, se nos ha ido el programa como del rayo. A Javier Pérez Gualias por compartir con nosotros este nuevo poemario, W, o W, que es el título original en español de España, y bueno, publicado por Vaso Roto. Invitamos a todos nuestros radioescuchas a que acudan a las librerías a comprarlo, y porque estas formas de hacer poesía yo creo que le tienen mucho que decir al público mexicano, que es un público particularmente lector de poesía. México es un país de grandes poetas. Muchísimas gracias al doctor Juan Alcántara por acompañarnos, y muchísimas gracias a Dani Escoto. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias, Javier. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a los tres. Un abrazo grande. Hasta luego. Sigan en Ibero 90.9. Gracias, Ana Valencia, los controles. Corley se detuvo bajo el primer faro y miró torvamente hacia el frente. Luego, con un gesto grave, extendió una mano hacia la luz y, sonriendo, la abrió para que la contemplara su discípulo. Una monedita de oro brillaba sobre la palma. Dublineses, por Ibero 90.9.